Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Tipo de trastornos de la estructura de las fibras musculares, que son las distrofias. Os recuerdo que os comenté algunas de las distrofias que son bastante graves, como la distrofia muscular de Duchenne, que afecta principalmente a los varones. Esta distrofia muscular, que es la más frecuente, es la enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, donde se ve afectado el gen encargado de la síntesis de la distrofina, que es una proteína súper importante, en el locus XP21, que se encarga de estabilizar al sarcolema, como os digo, esta distrofina, evitando su lesión durante la contracción. Cuando no hay síntesis de distrofina, ¿qué os creéis que pasa? Pues que hay mucha fatiga, una debilidad muscular y una dificultad progresiva para caminar y para sufrir otro tipo de problemas. De hecho, es muy típico que la supervivencia se encuentre muy disminuida y fallezcan en la tercera década de vida, es decir, por los 30 años o incluso antes. La distrofia muscular de Becker es otra distrofia que, al igual que la distrofia muscular de Duchenne, también se ve afectada la distrofina, pero en estas mutaciones, que suelen ser un poco más leves, la afectación se hace más tardía y entonces suele haber una mayor supervivencia. Ya mueren en edades más avanzadas, incluso algunos llegan hasta la tercera edad. También aparecen otras distrofias musculares importantes, como las distrofias de cinturas, que son múltiples alteraciones normalmente afectando al sarcoglicano, a la calpaína, a la disferlina o a la lámina, como es la lámina AC o la caveolina, entre otras proteínas también que, bueno, son muy importantes, ¿no? La distrofia, por ejemplo, de facio escápulo humeral, que es una microdelección del 4Q35, que es una distrofia frecuente junto a la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia miotónica de Steiner. De hecho, la distrofia miotónica de Steiner os dice que es una expansión del triple de CTG en el cromosoma 19 y los pacientes normalmente presentan un fenómeno miotónico en manos, lengua y párpados de dificultad para la relajación muscular, concretamente asociado también con la calvicie frontal, cataratas subcapsulares, atrofia facial, bloqueo del sistema auriculoventricular y mayor frecuencia normalmente que en el caso de la distrofia muscular que se daba en el caso de Becker, pero que es importante, por supuestísimo. Y también he de deciros que tiene debilidad en los miembros inferiores y se emplea normalmente la fenitoína en el tratamiento para intentar suplir un poco los problemas. Hay otros muchísimos procesos, como esa distrofia de Emery-Freifuss, las distrofias distales, distrofia oculofaringea, bueno, hay un montón de distrofias. También existen los trastornos del manejo energético a nivel muscular, porque hay alteraciones también dentro del metabolismo energético, como os podréis imaginar, que son aquellas alteraciones normalmente, como es el caso de la enfermedad de McHarlen, que es el defecto de la miofosforidasa muscular. Otras, por ejemplo, con las glucogenosis, como la enfermedad de Pompe también, o la deficiencia de la carnitina, así como la deficiencia también del mioadenidato desaminasa. Todas estas cosas también pueden dar trastornos a nivel de la obtención de la energía dentro del músculo, o el rigor mortis, que si bien es verdad que no es una patología como tal, es un fenómeno producido por la ausencia del ATP cuando nos morimos, que causa una rigidez e inflexibilidad en las extremidades que provoca la dificultad para mover o manipular el cadáver. A una temperatura normal suele aparecer entre las 3 y las 4 primeras horas de la muerte y se mantiene el efecto completo durante unas 12 horas. Así, tras la muerte, la membrana del retículo sarcoplásmico pasa de tener permeabilidad selectiva a ser semipermeable, lo que ocasiona así la salida de iones calcio para alcanzar un equilibrio. Esto provoca que
que se desencadene la contracción muscular. Sin embargo, al poco tiempo se acaba el ATP y sin más glucógeno para reponerlo, las moléculas de miosina permanecen unidas sin existir relajación muscular. Así que por eso ya sabéis el por qué cuando nos morimos nos quedamos así tiesos, rígidos, como dice. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.